A veces, cuando el alma se encuentra perdida entre el ruido del mundo, cuando la mente parece un laberinto lleno de voces que gritan al mismo tiempo, lo único que uno desea es una respuesta clara, una señal, una palabra que venga de lo alto y rompa la confusión. Pero Dios no siempre responde con un trueno, a veces responde con silencio. El silencio de Dios no es ausencia, es una enseñanza. Es el espacio donde Él nos invita a escuchar más allá de los sonidos. En ese silencio, uno descubre que la verdadera sabiduría no siempre llega en forma de ideas brillantes, sino en una paz que no se puede explicar. ¿Cuántas veces te has preguntado si estás tomando las decisiones correctas? ¿Cuántas noches has sentido que el peso de una elección te aplasta el pecho, temiendo equivocarte? Todos hemos estado ahí, frente al futuro, con el corazón temblando, buscando una voz divina que nos diga qué hacer. Pero la sabiduría de Dios no se impone, no grita, se revela en la calma, en la oración, en la paciencia. Es una semilla que germina lentamente en el corazón que confía. Y mientras el mundo te empuja a decidir con prisa, Dios te enseña a detenerte, a respirar y a escuchar. Porque la sabiduría de Dios no se mide por la rapidez de tus decisiones, sino por la profundidad de tu confianza. Hay momentos en que las puertas se cierran y uno siente que todo se derrumba. Sin embargo, no siempre es el final. A veces es el comienzo de algo que no puedes ver todavía. La sabiduría divina actúa como un faro en medio de la tormenta. No elimina la oscuridad, pero te muestra el camino paso a paso. Y es en esa caminata incierta donde tu fe se fortalece. No cuando todo está claro, sino cuando decides avanzar, aún sin ver todo el camino. La sabiduría de Dios no es solo conocimiento, es discernimiento. Es entender que no todo lo que brilla es luz y no todo lo oscuro es malo. Es aprender que hay tiempos de hablar y tiempos de callar, tiempos de avanzar y tiempos de esperar. En ese proceso descubres que no necesitas todas las respuestas para tener paz. Solo necesitas la certeza de que Dios está contigo, guiando tus pasos incluso cuando no lo sientes. Y ahí comienza el verdadero cambio. No cuando obtienes lo que querías, sino cuando aprendes a confiar incluso sin entender. Porque la sabiduría de Dios no se trata de saberlo todo, sino de creer que Él lo sabe todo. Vivimos rodeados de voces. Voces que prometen éxito, que ofrecen caminos rápidos, que aseguran tener las respuestas que buscamos. Pero entre tantas voces, ¿cómo distinguir la que realmente viene de Dios? El mundo nos enseña a decidir basados en la lógica, en la conveniencia, en la emoción del momento. Sin embargo, la sabiduría de Dios no se alinea con los impulsos humanos. Mientras el mundo dice, sigue tu corazón, Dios dice, somételo a mí. Porque el corazón sin guía puede ser un laberinto de deseos que ciegan la razón y apagan la fe. Dios no habla al oído, habla al alma. Su voz no siempre se oye, pero se siente. Es ese pensamiento que llega cuando ya no puedes más, esa calma que desciende cuando todo se desmorona. Es la sensación de que algo invisible sostiene tu mundo cuando todo parece perder sentido. El caos no apaga la voz de Dios, solo la oculta entre el ruido. Por eso, aprender a escuchar requiere silencio interior. No un silencio de labios, sino de alma. Un silencio que apaga la ansiedad, el miedo y la impaciencia. La sabiduría de Dios fluye hacia quien está dispuesto a escuchar, no hacia quien exige respuestas. No es un eco de tus deseos, sino una guía hacia lo que realmente necesitas. ¿Cuántas veces has pedido una señal y no la has visto? ¿Cuántas veces has orado y has pensado que Dios no te escuchó? Pero quizás sí respondió, solo que no de la manera que esperabas. Dios no siempre responde con lo que queremos, sino con lo que nos hará crecer. Y eso, aunque duela, también es sabiduría. Porque no hay crecimiento sin prueba, ni claridad sin oscuridad.
Piensa en cuántas veces una puerta cerrada te llevó a un lugar mejor. Cuántas veces un no divino evitó una caída que tú no veías venir. La sabiduría celestial no se adelanta a tus planes, los transforma. No cambia el rumbo de un día, cambia el sentido de una vida. Cuando uno empieza a ver con los ojos de la fe, las coincidencias se convierten en señales y los retrasos en preparación. Lo que antes parecía confusión empieza a tener propósito. Y en ese punto, entiendes que la sabiduría no consiste en tener todo bajo control, sino en dejar de luchar contra lo que Dios ya tiene planeado. A veces, la decisión correcta no es hacer más, sino detenerse y escuchar. Porque el que escucha la voz de Dios en medio del ruido, encuentra dirección incluso cuando el mundo entero se pierde. Y cuando aprendes a reconocer esa voz, no hay miedo que te detenga, ni duda que te confunda, porque dentro de ti vive la certeza de que estás caminando en el rumbo correcto. Tomar decisiones es una de las pruebas más grandes de la vida. Cada elección que haces tiene el poder de abrir caminos o levantar muros. Algunas parecen pequeñas, pero cambian todo sin que lo notes. Otras parecen imposibles, y sin embargo, son las que te conducen al propósito que Dios tiene para ti. Hay decisiones que no solo definen tu destino, sino también tu carácter. Porque decidir no siempre significa elegir lo más fácil, sino lo más correcto. Y lo correcto muchas veces cuesta. Dios nunca prometió que el camino de la sabiduría sería sencillo. Prometió que estaría contigo en cada paso. Prometió darte entendimiento cuando tus fuerzas se agotaran y luz cuando tus ojos ya no pudieran ver el camino. Pero para recibir esa sabiduría hay que rendirse, no ante la vida sino ante Dios. Rendir el control, rendir la necesidad de tener siempre la razón, rendir el orgullo de pensar que sabemos lo que nos conviene. Porque el principio de toda sabiduría es reconocer que sin Dios nada tiene sentido. ¿Cuántas veces has querido decidir por ti mismo, solo para terminar lastimado, confundido o vacío? ¿Cuántas veces has dicho, sé lo que hago, y al final has comprendido que no era el camino correcto? Dios no busca humillarte con tus errores. Busca enseñarte que lejos de Él no hay claridad. La sabiduría divina comienza cuando aceptas que no lo sabes todo, pero confías en quien sí lo sabe todo. Y ese acto de fe no es debilidad, es fortaleza. Porque solo un alma valiente se atreve a soltar el control y dejar que Dios guíe su historia. Hay decisiones que parecen perderte, pero en realidad te salvan. Hay caminos que se sienten como retroceso, pero son preparación. Y hay respuestas que parecen silencio, pero están llenas de propósito. Dios no te castiga con la confusión. Te moldea a través de ella. En medio de las dudas, Él trabaja tu paciencia. En medio del dolor, Él fortalece tu carácter. En medio de la espera, Él construye tu fe. Y cuando el alma está lista, cuando el corazón deja de correr tras sus propios planes, entonces la sabiduría de Dios desciende como lluvia suave sobre tierra seca. Comprendes que no necesitas saber todos los por qué. Solo necesitas confiar en el para qué, porque cada decisión tomada con Dios no te lleva simplemente hacia un destino, sino hacia una transformación. Y esa es la diferencia entre decidir con miedo y decidir con sabiduría. El miedo busca resultados. La sabiduría busca propósito. Hay momentos en la vida en los que el alma se siente atrapada en una oscuridad que no se puede explicar. No se trata solo de tristeza, sino de confusión, de no saber qué hacer ni hacia dónde ir. Es en esos momentos cuando muchos piensan que Dios los ha dejado solos. Pero no es así. La oscuridad no siempre significa abandono. A veces es el lugar donde Dios te enseña a ver de otra manera. Porque la luz de la sabiduría no siempre brilla en los cielos despejados. A veces se revela entre sombras, cuando no entiendes lo que está pasando. Cuando sientes que tus oraciones se pierden en el aire, es ahí donde la fe se prueba de verdad. No en los días buenos, sino en los días en que no ves nada, y aún así eliges creer.
Dios trabaja en el silencio y en lo oculto. No siempre te muestra el resultado de inmediato, porque su interés no está solo en darte respuestas, sino en formar en ti un corazón capaz de recibirlas. Hay procesos que duelen, pero no destruyen, corrigen. Hay etapas que parecen pérdida, pero son limpieza. Y en cada una, la sabiduría divina te enseña que no siempre se trata de entender, sino de permanecer. Y si lo que ahora te duele es justo lo que te está preparando para lo que pediste. Y si esa puerta cerrada no fue un castigo, sino una protección. Dios no improvisa. Cada paso que das, cada silencio que enfrentas, cada duda que te atraviesa, forma parte de un diseño más grande. Y cuando lo comprendes, la oscuridad deja de asustarte, porque entiendes que incluso ahí Dios está trabajando. La sabiduría celestial no elimina el dolor, pero le da sentido. No quita la prueba, pero te enseña a resistirla con fe. Te transforma desde dentro, hasta que tu alma deja de preguntarse por qué y empieza a decir ¿para qué? La sabiduría no siempre llega con palabras. A veces llega con paz. Una paz que no proviene de las circunstancias, sino de saber que, aunque no veas el camino, el que te guía nunca se ha perdido. En la oscuridad, aprendes a escuchar con más profundidad. Aprendes a depender de lo invisible. Aprendes a descansar, incluso cuando no entiendes. Y ese es el punto en el que la sabiduría de Dios comienza a habitar en ti. No porque todo esté claro, sino porque decides confiar cuando nada lo está. Porque la verdadera luz no es la que elimina las sombras, sino la que brilla dentro de ellas. Muchos buscan la sabiduría de Dios como si fuera un conocimiento secreto, una respuesta inmediata que despeje todas las dudas. Pero la sabiduría divina no es información, es transformación. No se trata de llenar la mente, sino de moldear el corazón. Dios no quiere que solo sepas qué hacer, quiere que entiendas quién eres en Él antes de decidir. Porque cuando conoces tu identidad en Dios, tus decisiones dejan de basarse en el miedo o la necesidad y empiezan a fluir desde la confianza y la fe. La sabiduría celestial no cambia tus circunstancias de inmediato, cambia primero tu interior. Y cuando tu interior se alinea con la voluntad de Dios, tus decisiones empiezan a reflejar su luz. Hay quienes piden sabiduría para evitar el dolor, pero la verdadera sabiduría no siempre te libra de la tormenta. A veces te enseña a caminar sobre el agua. No se trata de huir del conflicto, sino de enfrentarlo con la paz de quien sabe que no está solo. Esa es la diferencia entre el conocimiento humano y la sabiduría divina. El conocimiento te muestra los hechos. La sabiduría te muestra el propósito detrás de ellos. Dios no te da sabiduría para que lo entiendas todo, sino para que lo obedezcas incluso cuando no lo entiendas. Porque la obediencia abre puertas que el razonamiento no puede. El alma sabia aprende a esperar. Aprende a no dejarse llevar por la emoción del momento. Aprende a discernir entre lo urgente y lo importante. Cada vez que eliges la paciencia en lugar de la prisa, la fe en lugar del temor, el perdón en lugar del rencor, estás actuando con sabiduría divina. No porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Dios moldea el corazón sabio en los momentos de prueba, no en los de comodidad. Porque la sabiduría no crece en la abundancia, sino en la dependencia. Y cuando tu corazón ha sido transformado, ya no buscas la voluntad de Dios solo para que las cosas salgan bien, sino para que tu vida tenga propósito, incluso cuando nada parezca tener sentido. Entonces, tus decisiones dejan de ser impulsadas por el ego y comienzan a nacer del amor. El amor que entiende que obedecer a Dios no es una carga, sino un privilegio. Esa es la sabiduría que no se aprende en los libros, sino en la intimidad con Él, la que no se adquiere por fuerza, sino por rendición. Y cuando esa sabiduría habita en ti, tus palabras cambian, tus pensamientos cambian, y tu manera de ver la vida también cambia.
Porque la verdadera sabiduría no solo te enseña a decidir mejor, sino a vivir con un corazón más parecido al de Dios. Esperar puede ser una de las pruebas más difíciles de la vida espiritual. En un mundo que premia la inmediatez, esperar parece un desperdicio de tiempo. Pero para Dios, la espera es parte del proceso. Es el taller donde forja la paciencia, el discernimiento y la confianza. La sabiduría divina no se revela a quien corre, sino a quien permanece. Porque en la prisa el alma se ciega, pero en la calma aprende a ver lo invisible. Cuando oras pidiendo dirección y no llega respuesta, no significa que Dios no te haya escuchado. Significa que está preparando algo que aún no puedes comprender. La sabiduría no siempre llega cuando la pides, sino cuando estás listo para recibirla. A veces, la demora no es una negación, es una protección. Dios ve caminos que tú no ves, conoce consecuencias que tú no imaginas. Por eso, cuando parece que no pasa nada, en realidad está pasando todo. Esperar no es estar detenido, es confiar activamente. Es mantener la fe encendida cuando el tiempo se alarga. Es creer que Dios sigue obrando aunque el silencio se extienda. Cada día de espera es una oportunidad para fortalecer la fe. Y esa fe, cuando madura, se convierte en sabiduría. Porque solo quien ha aprendido a esperar sin desesperar entiende lo que significa depender verdaderamente de Dios. Hay decisiones que se vuelven más claras con el tiempo. No porque cambien las circunstancias, sino porque cambia tu corazón. Lo que antes deseabas con ansiedad, después lo ves con paz. Lo que antes te parecía urgente, ahora entiendes que no era necesario. Eso es fruto de la sabiduría que nace en la espera. Cuando confías en Dios, aprendes que su silencio también habla. Habla de propósito, de protección, de amor. Porque un padre sabio no da lo que su hijo pide cuando lo pide, sino cuando sabe que podrá sostenerlo. Y entonces comprendes que la sabiduría divina no es solo para tomar decisiones correctas, sino para mantenerte firme mientras las decisiones aún no llegan. En ese tiempo de espera, Dios pule tu carácter, elimina el orgullo y fortalece tu discernimiento. Te enseña a no depender del resultado, sino de su presencia. La sabiduría no es impaciencia, es reposo. No es adivinar el futuro, es confiar en quien ya lo conoce. Y cuando por fin la respuesta llega, te das cuenta de que lo más valioso no fue obtenerla, sino la persona en la que te convertiste mientras esperabas. Porque quien aprende a esperar en Dios nunca pierde el tiempo. Gana entendimiento, gana paz, gana madurez espiritual. Hay decisiones que parecen simples, pero cambian el rumbo de toda una vida. Y hay otras que parecen imposibles, pero son las que abren el camino hacia el propósito que Dios trazó para ti. En esos momentos donde el alma tiembla y el miedo susurra, la fe se convierte en tu brújula. La fe no elimina la incertidumbre, pero te da la fuerza para avanzar a pesar de ella. Es esa voz interior que te dice, confía, incluso cuando nada tiene sentido. Es la convicción de que Dios está obrando, aunque tus ojos no lo vean. La sabiduría divina se mueve junto con la fe. Una no puede existir sin la otra. Porque creer sin sabiduría puede llevarte a la imprudencia, pero tener sabiduría sin fe te deja paralizado por el miedo. Por eso, cuando tomas una decisión bajo la guía de Dios, no lo haces desde la duda, sino desde la confianza. No porque tengas garantías humanas, sino porque confías en una promesa eterna. Dios no te pide que tengas todo resuelto. Te pide que des el primer paso, que te atrevas a obedecer aunque no veas el resultado, que decidas caminar por fe, no por vista. Muchos esperan tener todas las respuestas antes de actuar, pero la fe verdadera actúa primero y entiende después. No porque ignore la razón, sino porque confía en una razón más alta, la de Dios. Cuando el corazón está alineado con su voluntad, las decisiones fluyen con paz. Esa paz no significa ausencia de temor, sino presencia de dirección. Es el sello del Espíritu que confirma que, aunque el camino sea incierto, estás yendo en la dirección correcta.
No todo lo que parece seguro proviene de Dios. A veces, lo que te da miedo es justo lo que Él quiere usar para impulsarte. Y lo que parece fácil puede ser una trampa disfrazada de oportunidad. Por eso necesitas la fe que discierne y la sabiduría que escucha. Cada decisión tomada con Dios deja huellas de propósito. Incluso si te equivocas, Él redirige tu camino. Porque su sabiduría no se agota con tus errores. Su gracia corrige, enseña y restaura. Cuando aprendes a decidir desde la fe, tus elecciones ya no dependen de la aprobación de los demás, sino de la convicción de que estás cumpliendo el plan de Dios. Y así, paso a paso, tu vida se convierte en una historia escrita con obediencia. Una historia donde no todo fue fácil, pero cada momento tuvo sentido, porque la sabiduría de Dios no busca que nunca te equivoques, sino que en cada decisión, grande o pequeña, te acerques más a Él. Y en esa cercanía, descubres que el propósito de decidir bien no es solo construir un futuro, sino construir una relación viva, profunda y constante con quien conoce todos tus caminos. Hay un momento en el camino espiritual en que uno comprende que la verdadera sabiduría no se trata de acumular respuestas, sino de vivir con una mente rendida y un corazón enseñable. Es ahí cuando entiendes que cada decisión tomada con Dios te ha moldeado, te ha limpiado, te ha hecho más fuerte y más consciente de su presencia. La sabiduría divina no te aleja de la humanidad, te acerca más a ella. Te enseña a amar con comprensión, a perdonar con profundidad, a hablar con cuidado y a actuar con intención. Ya no decides por impulso, sino por propósito. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la fe. Cuando miras hacia atrás, ves que nada fue casualidad. Cada error, cada silencio, cada demora tenía una enseñanza escondida. Dios no te llevó por el camino más corto, sino por el necesario. Porque su meta nunca fue solo que llegaras, sino que llegaras transformado. Recibir la sabiduría de Dios es aprender a ver la vida con otros ojos. Es mirar el dolor y encontrar enseñanza. Es mirar la pérdida y descubrir propósito. Es mirar el futuro y sentir paz. Y entonces comprendes que no todo lo que pedías era lo que necesitabas. Que no todo lo que soñabas era lo que te convenía. Que no todo lo que parecía fracaso era una derrota. Porque la sabiduría de Dios convierte lo roto en herramienta y lo que dolió en dirección. Ahora entiendes que cada oración fue escuchada, incluso aquellas que no obtuvieron respuesta. Que cada puerta cerrada fue un acto de amor. Que cada demora fue una preparación. Y que cada decisión tomada en fe fue un paso hacia tu destino. El alma sabia no busca tener el control, busca permanecer bajo la voluntad divina. Porque cuando tu corazón pertenece a Dios, incluso los caminos inciertos se vuelven seguros. La sabiduría celestial no te da poder sobre la vida, te da paz dentro de ella. Y esa paz se convierte en la base desde donde fluyen tus decisiones, tus pensamientos y tus sueños. Así, cada paso que das, cada palabra que pronuncias, cada elección que haces se vuelve un reflejo de la sabiduría que habita en ti. Una sabiduría que no proviene de la mente, sino del espíritu. Y cuando esa sabiduría guía tu vida, ya no caminas buscando respuestas, caminas entregando confianza. Ya no temes el mañana porque sabes quién lo sostiene. Ya no dependes del ruido porque has aprendido a escuchar la voz de Dios en el silencio. Recibir la sabiduría divina no es el final del camino, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Una vida guiada por fe, sostenida por amor y construida sobre la certeza de que Dios siempre sabe lo que hace. Porque cuando caminas con Él, cada decisión, cada paso y cada respiro se convierten en un acto de sabiduría. Y ahí, justo en ese punto donde la razón se rinde y la fe florece, es donde finalmente descubres que no hay mejor decisión que dejar que sea Dios quien decida contigo.